Hola amigos de Tu Salud Guía, bienvenidos a la segunda parte de esta conversación sobre autoestima. Espero que se hayan visto el primer video donde abordamos desde la infancia cuáles son las características que rodean todo el tema de la autoestima y cómo podemos distinguir o cómo podemos encontrar soluciones a lo que podemos creer que son problemas, o por lo menos entender más sobre este interesante tema. Continuamos entonces hablando con Gabriel, con Luz Ángela y con Luz. Bienvenidos. Avancemos entonces otro poquito para que toquemos precisamente una edad más adulta. Aquí nos vamos a ir un poco más rápido, y es qué pasa con los adolescentes y qué pasa con estos adultos que, queriendo conectarse con un grupo de su edad, que lo acepte, porque ya viene pues todo el tema de las relaciones de pareja y otra cantidad de cosas, terminan sucumbiendo frente a cosas que finalmente terminan destruyéndolos o dañando su vida social o personal, con la familia, y terminan a veces en cosas pues como el suicidio o hacerse daño. ¿Qué pasa con esos jóvenes? No sé quién, si empezamos con Gabriel por la parte médica, luego nos vamos con Luz. Bueno, esa pregunta de qué pasa con esos jóvenes se puede mirar como de qué hacemos a su favor, pues para asistirlos, claro, claro. Como en los orígenes de la situación. El adolescente, en mi opinión, para ponerlo en términos fáciles, viene a detenerse a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Quién es este personaje que tengo al frente en el espejo? Y me gusta, no me gusta, y quiero o no quiero estas cosas que están atrás en mi historia, o qué quiero para el futuro. Está haciendo una reconfiguración de lo que dice de sí mismo a través de su proceso mental y, por supuesto, el cambio físico que viene con la pubertad. Y mientras más se haya podido conocer previo y mientras más haya podido establecer una red de comunicación oportuna, clara, no cargada de crítica constante, sino de apertura para escuchar, empática, y que tampoco pretenda hacer lo que Luz Ángela dijo muy claramente, resolverle la vida. Ese adolescente va a tener como hacer proceso por su lado, ir a hacer preguntas, pero muy importante tener una resistencia a la presión social de pares. ¿A qué? A las conductas que se espera mucho más atractivas para ese momento. Ir a la actividad sexual, el consumo de sustancias psicoactivas, el estar en actividades físicas de riesgo, deporte, conducción de cualquier tipo de vehículo, desde una patineta en adelante, por ejemplo. Las redes sociales, el estar tengo que ser el que tiene más likes, el que tiene más contactos, al que le dan más a las publicaciones like, y para hacer eso recibo de todo tipo de ofertas, de conversaciones y demás, ¿cierto? Entonces, si ese adolescente ya viene con unas herramientas fundadas de base, que empezaron desde que pudo comer por su propia cuenta y decir cuándo no quería comer, y eso va desarrollando su autonomía, va a tener una posibilidad de detenerse ante las inquietudes más fácil, eventualmente de abrirse a hacer una pregunta con alguien más en quien confíe, sin querer decir que eso es siempre algo que va a ocurrir, porque es natural por el procesos neurofisiológicos. Para decirlo rápidamente, tiene un poco más puesto el pie en el acelerador y poco pie en los frenos. Es natural que pueda en un momento ir como en contradicción con todo lo anterior, y no por querer llevarle conscientemente la contraria, valga la redundancia, a sus cuidadores, padres, maestros, cosas, adultos significativos. Entonces los vemos metidos en esos escenarios: consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria y eventos traumáticos
producto de su necesidad de experimentación, que es más amplia en la adolescencia media. Pero sí tiene otro chance, dependiendo de cómo ven en la etapa anterior y dependiendo de quién se acerca en ese momento. Y también dependiendo de cuál límite con consecuencia lógica o natural tocó, ¿cierto? Si montado borracho en la motocicleta terminé con una lesión seria, como que me puedo parar, porque esto fue un totazo fuerte, ¿cierto? También dependiendo de eso que está allá afuera, va a tener pues un reflejo sobre sí mismo, hacerse preguntas de quiero hacer esto, no quiero hacer esto, esto es buena idea, esto no es buena idea, ¿cómo voy a seguir yo por este camino? Claro, me imagino que es más difícil, pero entonces, como dices, sí es posible que se pueda uno formar o pueda seguir formando su autoestima o mejorándola. Luz Ángela, cuéntanos, sí, cualificándola. Luz Ángela, ¿qué nos puedes contar de esto? Porque, digamos, desde Gabriel, yo entiendo que él tiene un manejo amplio sobre el comportamiento y puede guiar en ese camino, aunque los médicos normalmente dicen, bueno, usted ingirió X sustancia, pues yo lo trato y hay que limpiarlo y hay que recomendarle tal cosa, pero lo mandó para donde el psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo con esta persona que ya viene posiblemente con un problema físico? Lo que decía Gabriel, terminó con una lesión grave. Hay personas que terminan parapléjicas o inválidas de alguna manera, otros solamente están tocados en lo que sienten. Pero entonces, ¿qué hace un psicólogo para ayudar a estas personas? Yo me atrevería a decir que lo que ocurre con la autoestima en la adolescencia es un proceso de deconstrucción, ¿sí? Yo venía con ese bagaje de lo que me decía, quién soy yo, lo que me dicen mis papás que soy, ya mis profes, y ahora vengo con un nivel cognitivo distinto, donde, como dice Gabriel, yo me paro y me hago preguntas y me las respondo de una manera diferente, y entonces empiezo ese proceso que yo llamo de deconstrucción. Ahí sí, como de lo que me dijeron que yo era, con qué me quiero quedar, con qué no me voy a quedar, y por eso es tan importante que se haya dado ese previo proceso de tener derecho a decir que no, a tomar distancia de la opinión del otro, por ejemplo, ¿cierto? Porque pues normalmente lo que nosotros encontramos en la consulta para el adolescente no es tanto eso, que sería lo ideal, sino más bien qué tengo que hacer yo para existir para el otro. Y en ese que tengo que hacer yo para existir para el otro viene entonces incluso los comportamientos negativos, porque son de la única manera que mis papás me observan, por ejemplo, o vienen a mí, o hacer cosas que hacen mis amigos para poder pertenecer con ellos. Y justamente entonces el trabajo que se realiza cuando eso no viene, digamos, como configurado previamente, es empezar a trabajar con ese chico en esa posibilidad de diferenciarse también del otro, de empezar a tomar esa distancia que le va a permitir saber realmente qué hace porque quiere, qué hace por encajar, qué hace por obedecer también, y empezar a ir entrando en esa otra etapa de decidir, de cuestionar, de tener su criterio propio, que hace que para los adultos, por ejemplo, empiece a ser muy retador, y como entonces no lo voy a llevar al psicólogo porque está peor desde que lo estoy llevando allá, porque por supuesto empieza a colocarme también límites a mí misma, ¿cierto? Claro, y de esto le voy a preguntar a Luz Gil, y es sobre qué se encuentra ella de este tipo de personas ya adultas en la educación de los niños, porque pues obviamente eso va a influir mucho, y cuando vos te encontrás con ese tipo de personas que sabes que tienen determinadas dificultades, pues casi que el cuidador, me imagino que se vuelve más cuidador de ese niño. Y de alguna manera también guía de los papás, o dejamos que eso pase allá
como que no lo vimos, pero vamos a cuidar solamente al niño. Estoy hablando como de ese trabajo social que cada uno desde la labor de ustedes está haciendo para corregir las cosas, no solamente en la persona, sino en el entorno. Ese tema es muy difícil, John, y ese tema en los últimos 12, 13 años, yo logré solamente, creo, una vez de verdad ayudarle a los padres a cambiar como, no sé, hacer como un clic en su pensamiento frente a la educación de su hijo, porque lo estaban educando como un niño discapacitado porque nació con labio leporino, pero el niño era hermoso, perfecto, espectacular, y los padres dijeron siempre, es que no puede esto, no puede aquello, y necesité un año más o menos para decirles, para que entendieran que el niño es perfecto como es, y cuando los padres entendieron eso, logramos que el niño saliera del hueco en el que estaba, y fue, digamos, lo mejor que me ha pasado en tantos años. Pero es muy difícil. Yo tengo muchas dudas frente a la parte de los adultos y me gustaría mucho escuchar a Luz Ángela porque, a ver, tengo un caso que es alguien de 26 años, un ser humano espectacular, una persona increíblemente bella, con muchas capacidades a nivel intelectual y también como humana y a medida que más la voy conociendo a esta persona, me voy dando cuenta que ella no cree en sus capacidades y tiene una inseguridad increíble, y ahora escuchándola y viviéndola más conscientemente, me doy cuenta que cada cosa que se le intenta decir o mira esto, ella encuentra para cada situación, para cada solución encuentra un problema. Para cada propuesta que podría asimilar para ella que le haga bien porque tiene migraña o por lo que sea, hay siempre un pesimismo impactante, impresionante, que no lo pensaba que podría ser. Me parece interesante porque nos vamos a ese público un poquito mayor y es a Luz Ángela le deben llegar pacientes con problemas que tienen que ver con otra cantidad de cosas, pero que finalmente están pasados por el agua de la autoestima, y sí, tengo problemas de pareja, pero tengo problemas de convivencia con el hermano, con esto, con la gente del trabajo, pero no me siento bien por lo otro, pero soy muy peleona, bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero tienen finalmente que ver con esto, son problemas que se conectan. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Cómo las puede ayudar el trabajo de psicología? Y estamos hablando de que tiene que ver obviamente con la autoestima. Hay un elemento que yo diría que vuelve a ser transversal también en el trabajo como con las personas, y en particular pues cuando hablamos de la autoestima, que son los mandatos sociales y los mandatos familiares. Absolutamente todos los seres humanos estamos atravesados por esos mandatos, que algunos pueden ser positivos, otros pueden ser negativos. Y si yo les propongo a todos, por ejemplo, que en este momento hagan el ejercicio de llenar, si yo les digo usted es, ¿qué se les viene a la mente? O usted debería, ¿qué se les viene a la mente? Todo eso responde a esos mandatos sociales y familiares que nosotros tenemos. Y cuando hablábamos de los adolescentes, yo me refería a ese trabajo de tomar distancia. Y con los adultos viene un poco también ese asunto de reconocer cuáles de esas cosas que yo vengo haciendo las hago no tanto porque yo piense eso de mí o porque quiero hacerlo de esa manera, sino porque estoy respondiendo a ese mandato o a eso que me dijeron usted es o usted debería, y empezar entonces a cuestionarlo, ¿cierto? A ver, yo de verdad si quiero, ahora ya no es si debo, sino yo me veo de esta manera, si yo quiero hacerlo o si me reconozco de esta manera particular. Yo creo que el punto principal para empezar a trabajar en la autoestima es tomar distancia, reconocerme a mí mismo
y empezar a arriesgarme a hacer las cosas de una manera distinta a como me dijeron que debían ser. Pero Luz Ángela, ¿cómo lograr en una persona a esa edad, 26 años, que de verdad para todo tiene una excusa, para todo tiene una respuesta que dice esto es peligroso, no, eso también es malo para la salud, no, es que esto no es bueno para el cuerpo, o sea, y fuera de eso que cada vez se siente como más débil con tantas cosas, o sea, tiene un nivel de pesimismo que de verdad yo nunca, o sea, en los últimos años nunca había conocido una persona tan pesimista como ella. ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer como un psicólogo desde la psicología para ayudar a estas personas o ellas mismas tienen que seguir su camino hasta que de repente un día pues tal vez les hace clic y hacen esa, digamos, esa perspectiva aérea y dicen, hey, no, tengo que parar, o sencillamente siguen así toda la vida con esa inseguridad? Luz, bueno, tu pregunta es así muy puntual, ¿cierto? Como que hacemos. Y bueno, obviamente en eso que yo propongo que se trabaja con las personas, eso se hace en un espacio terapéutico como tal, ¿cierto? Y ayuda un montón. Digamos que hay cosas que aunque las otras personas las vean y se las digan todo el tiempo, pues no te llegan a la conciencia como pueden llegarte a través de diferentes ejercicios terapéuticos, ¿cierto? Cuando está tan arraigado como esta creencia que te han puesto de que el mundo es peligroso o que todos los movimientos que tú puedas hacer son peligrosos para ti, entonces es mejor que te quedes ahí donde estás, en el lugar seguro en el que te encuentras, pues no siempre resulta como tan fácil, entre comillas, como puede resultar para ti, que un día como que se te prende la luz y dices, bueno, no va más con esto, tengo que hacer algo conmigo y lo haces. Algunas personas necesitan ayuda y eso es como nuestra función ya en el espacio terapéutico como tal. Quisiera contar algo ahí. Sí, Gabriel, dale. Bueno, Ayurveda significa ciencia de la vida. Es una cosa enorme, desde mi punto de vista fantástica, porque entiende al ser integral. No hay separación entre mente y cuerpo, sino son una entidad que está vinculada, una sola, y que se influencia la una a la otra. Como mencioné hace un rato, el movimiento es supremamente importante para que el niño se descubra y se conozca. Las acciones terapéuticas desde la palabra pasa lo que dice Luz. Tienen que procurar encontrar el camino para entrar, y en eso, Luz Gil, tú sabes que la emoción es supremamente importante. Luz Ángela lo dijo, si el mundo se lo señalaron como nocivo, peligroso, es el miedo el que está allí. Si yo no hago clic con la situación emocional de esa persona, su racionalidad que está más arriba, mentalmente hablando, en el procesamiento neurológico, está difícil de alcanzar, porque el primero que está aquí es el miedo en el cerebro más viejo, por una parte. Por otra, la invitación es, si la palabra no le llega, muévase, porque su movimiento físico observado, consciente, lo va a poder ayudar a ver el movimiento mental que puede requerir y los obstáculos o las facilidades que va a tener para el movimiento mental. Entonces ahí entra la respiración, muy importante. Si usted tiene miedo, puede aprender a respirar en esos momentos para no volver a ser presa del mismo patrón de acción. Y si tiene conciencia de que se puede mover y no está paralizado por el miedo, usted puede lograr hacer una diferencia. Y una diferencia es el camino para que dos neuronas se conecten de forma distinta, se envíen información diferente, que es lo que va a producir comportamientos diferentes, producir conductas, una cosa ya compleja que va entre el movimiento y las ideas, las actitudes y bueno, otra serie de cosas. Entonces, es, diría yo, de forma general, necesario en un punto mirar cuál es la emoción que está ahí enredada y trabajar con la emoción, probablemente desde el cuerpo y no solo desde la palabra. Y en otro punto es entender
que el proceso de cada quien es único y que puede que yo esté intentando hacer lo que Luz Ángela decía, que sea mejor, que no pase por lo mío y tenga metidos mis miedos en proyección en la situación. Ella puede necesitar otra serie de cosas que nadie sabe cuáles serán, ni cuándo actuarán, ni de qué manera influirán, pero sin eso 2 neuronas no se conectan distinto hasta el momento. Entonces, me imagino que hay que acompañar el camino. Dale, Luz. No quiero Sí. perder la oportunidad para conectar acá como dos cositas, ¿cierto? Y voy a empezar por el final. Luz, es muy importante eso en el acompañamiento también con tu compañera. Probablemente lo que tú ves como algo muy bueno para ella o como una necesidad para ella no sea su necesidad, ¿cierto? No sea lo que a ella la hace sufrir o la que la hace pensar, debo hacer esto, debo estudiar para llegar a este otro nivel, porque de pronto para ella no es tan importante escalar más, ser para el concepto de éxito, por ejemplo, para algunos ser exitosos es ser los gerentes de una empresa y para los otros ser exitosos es poder salir a caminar todas las mañanas y poder llegar al trabajo a las 10, ¿cierto? Entonces, es como ese punto también. Y cuando Gabriel habla del tema del movimiento, pues obviamente yo tengo que hablar también de la terapia gestáltica que nos permite eso, ¿cierto? Ir en el proceso terapéutico no solamente a través de la palabra o a través de la reflexión, sino también a través de generar experiencias en un ambiente controlado como es el consultorio, donde yo acompaño a mi paciente a entrar, digamos, en una situación de miedo y explorar él mismo en ese espacio qué recursos se le ocurren para enfrentar esa situación. Y cuando ve que por lo menos allí, en este espacio en el que él y yo estamos encerrados, le surge algún recurso, pues se va dando también la posibilidad de que vaya llevándolo a otros espacios, porque si aquí pude con esta que no me genera como tanto susto, pues lo puedo ir ampliando a otros escenarios y no me quedo solo en la reflexión, porque la reflexión es muy engañosa. Nosotros nos llenamos de autoengaños cuando empezamos a pensar en lo que debería ser, en lo que no, en cómo debería ser yo, cómo soy incluso, y otra cosa nos muestra la experiencia y la emoción. Pero entonces, aquí como resumiendo un poquito, volvemos otra vez como al principio y es permitir que las experiencias se den. Y como de las experiencias de si si la invitas a una cosa o a la otra, pues hombre, en el trabajo son otras experiencias. Es decir, yo como compañero de trabajo, pues obvio, o como jefe, le pondré una u otras labores, pero también pasa que si no funciona, pues lo que pasa en cualquier trabajo y es que finalmente no calificas y pues te tienen que reemplazar. Y casi que esas son parte de las experiencias que tiene que vivir la persona para poder entender qué tiene que cambiar. Entonces, cuando me refiero a ir hacia atrás, como a las experiencias de lo que tú misma decías sobre si hay que esperar a que el otro niño le pegue la trompada para que entienda que es que por ahí no es, casi que lo que hay que esperar acá es a que después de que lograste o que trataste de ayudarla, que trataste desde las posibilidades como compañera o como jefe o como esa persona que está en la misma labor, pues no se pudo, pues finalmente las consecuencias las tiene que asumir y ahí vendrá el aprendizaje. Vámonos a un poco más a ser más consecuentes como con los conceptos y esas son las experiencias, no tienes cómo solucionarlo de por allá. No sé, Luz Ángela creo que iba a decir algo sobre eso a terminar. Es que eso nos vuelve a llevar luz al tema de las consecuencias naturales y lógicas. Eso no es solamente para los niños, es para todos. Sí. Yo puedo decidir lo que dije ahorita, ir al trabajo a las 11 de la mañana, pero si yo entro a las 7, pues me despiden y ya, y eso así funciona la vida, ¿cierto? Y ese aprendizaje también se me ha forjado, pues, o digamos que yo también lo decido a partir de
de una visión que tengo de mí. Yo prefiero ser empleado, prefiero ser independiente porque estas son mis características, y todo eso tiene que ver también con la visión que tengo de mí misma y el conocimiento que tengo de mí misma, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, Luz, hay un concepto muy, digamos, como muy coloquial, de tocar fondo, ¿cierto? Que las personas buscan ayuda cuando tocan fondo. Y cuando yo tengo siempre a alguien que quiere venir a salvarme, o que quiere encargarse de lo que a mí me corresponde, porque en el fondo ve que yo soy muy bueno, entonces tampoco me está ayudando, ¿cierto? Claro, Tampoco tú le ayudas cuando la cuidas, o cuando quieres decir que ella es muy inteligente, pero que es que no tiene buena autoestima, y de alguna manera también con eso desresponsabilizamos al otro, ¿cierto? Entonces, este es un proceso que es tan personal, que yo tengo que darme cuenta que hay algo que me está afectando para poderme ocupar de él. Y si no me doy cuenta, en la adultez también es mi problema, ¿cierto? Porque tampoco voy a decidir hacer nada con él, como cualquiera otra de las situaciones que nos pasan a los adultos, ¿cierto? Ok, vamos. Hablando de consecuencias, la consecuencia es que a partir de septiembre ya está en otro lugar, y pues a mí me alegra mucho por ella, porque para mí termina para mí ya terminó la fase, y ya el próximo proceso que tiene es, creo, tener otras posibilidades, tal vez de mirarse a sí mismo, o sea. Muy chévere lo que dices, Luz Ángela, me iluminan muchas cosas, y es tal vez esa necesidad mía de ayudarle para que siga adelante, y la necesidad que ella también siente, que yo solamente la siento porque necesito cargar una parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque los resultados igual con ella, con su forma de ser, no esperados para eso. ¿Sí me entienden? O sea, es algo que se hace, ella sea capaz o no sea capaz, yo tengo que dar resultados como coordinadora de grupo. Pero de alguna forma ya dije, no, puedes estar en el otro grupo, y me parece bien para que tu camino siga floreciendo. Para ella son las consecuencias. Esas son parte de las experiencias que todos tenemos que vivir, hasta donde entiendo, para poder precisamente ir formando o madurando en nuestra... Gabriel, cuéntame, que ahí estás levantando la mano. Sí, es que quisiera aprovechar el ejemplo para volver sobre el tema de la cualificación de la estima, no solo el nivel. Okay. Porque una persona puede terminar puesta en un lugar donde le carga el costal a todo el mundo porque le dijeron que tenía que rendir muchísimo, que tenía que ser el que siempre es capaz de... Y le dijeron, eres tan bravo, eres tan fuerte, eres tan capaz, eres. Y cuando terminó, fijándose, está llevándole el costal a todo el mundo. A todo el mundo. O tienes que ser buena niña y ayudarle a todos, ayudarle a tus hermanos, a tus compañeros. Exacto. Entonces, por eso digo, oye, te pudieron vender un discurso de que eres capaz con todo el mundo, y eres un ser humano capaz contigo. Solidario con el otro, probablemente, si te ayudaron a ver eso, y que puedes aprender a dimensionar con claridad tu responsabilidad en un fenómeno determinado. No todo es dependiente de ti. Ahí también están los límites. Claro, por supuesto. Por eso el tema de, oye, hazle, tú puedes, no pares. No, oye, el dolor es lo necesario para seguir. Uy, pilas. Los límites, ya. Listo. Y en las dos vías, tu compañera te puede decir, yo soy yo, tú eres tú. Y sí. Tú puedes decirle a ella, yo soy yo, tú eres tú. Claro. Me parece súper buenísimo, pues, como toda esa... todo lo que resulta a partir de ver un caso. Nos metimos un poquito más de lo normal, pero yo creo que hay cosas bastante buenas que aprender de esa experiencia. Y mira, toca el trabajo, toca esa vida personal, toca la terapia, o toca lo que los profesionales pueden hacer con nosotros, cómo ayudarnos, pero cómo podemos nosotros mismos ayudar a esas otras personas, reconociendo los límites propios y los de ellas, y hasta dónde es sano. Entonces,
vámonos así cortico como con unas conclusiones, no diría tips, pero sí si fuéramos a resumirlo en palabras, ¿cuáles serían las que podríamos entregarle? No importa la fase de la vida. O sea, podemos estar hablando de niños, estamos hablando de los papás para los niños, o de los papás para ellos mismos, o del ser humano ya adulto para él mismo. ¿Qué debemos tener en cuenta precisamente para cultivar o hacer que nuestra autoestima nos lleve por un buen camino? Comencemos por Gabriel. Bueno, yo me voy a referir a los niños y lo que diría es: acompáñalo a que coma por su propia mano para poder decir hasta aquí fue suficiente, o quiero más de esto, o quiero es de otra cosa. O sea, formar autonomía y criterio, y acompáñalo a que se mueva de forma segura y libre hasta donde es posible. Ok. Luz Ángela. Yo creo que me voy más o menos en la misma vía de Gabriel, el permiso para hacer y observarse más allá de lo que debe ser socialmente o familiarmente establecido. Ok, y Luz, ¿qué nos cuenta? Yo creo que no solo para los niños y solamente también para nosotros es ser conscientes de las virtudes que tenemos, enumerarlas, siempre ocuparnos de nosotros mismos y aceptar que tenemos virtudes y que somos maravillosos y que somos perfectos como somos. Sí, algo más. Sí, cuéntame. Así como todo eso está en ti, está en el otro. En el otro se juegan todas esas cosas, y el respeto por la diversidad también es una forma de respetarte a ti mismo. Ok, hablando de eso, pues no tocamos otros puntos de acá que son importantísimos, pero bueno, yo creo que esto es una buena inducción para entender el concepto de la autoestima, y que lo podamos ver como en diferentes fases de la vida, y de alguna manera encontrarle un camino o una solución a lo que de pronto consideramos que pueda estar necesitándolo. Les agradezco cantidades a los tres, o sea, son una muy buena, diría yo también como terapia para muchos, y es que encontrar las palabras de ustedes desde estos diferentes puntos de vista nos ayuda de verdad a solucionar muchas cosas, y obviamente a Tu Salud Guía poder acompañar a tantas personas que no tienen acceso a una terapia o una asesoría, o por lo menos un consejo, porque lo que nosotros entregamos acá es parte, es ese inicio, abrirle las puertas o darle luces a las personas de cómo poder ser más saludables, ser más felices, encontrar ese bienestar que están buscando, pero también cómo dárselo a la gente que quiere, a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, a sus padres, en fin. Y haciendo referencia a todo este tema de la pandemia, que quería que lo tocáramos un poquito, pero no tenemos tiempo, es que nos concentremos un poco más en nosotros. Lo resumo en parte de lo que ustedes han hablado, y es respetarnos un poco más en nuestras diferencias, es encontrar que esas situaciones que se dan entre todos nos ayudan también a crecer, no importa si son buenas o malas. Creería que ahora, por lo que estamos viviendo en nuestro país, pues esto también nos va a traer muchas cosas buenas, es una catarsis, pero esa catarsis la vivimos todos en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, aprender de ellas, no pensar en cerrarles el camino, porque a veces nos estamos protegiendo de lo que deberíamos realmente recibir. En fin, recuerden que pueden encontrar información sobre todos estos temas en Tu Salud Guía. El doctor Gabriel, la doctora Luz también nos acompaña con diferentes temas que son bien importantes que los vean. Los invito a que vean los videos, y pues a ellos mismos los estaremos viendo aquí en otras charlas, donde asumiremos otros temas que también son importantes. No sé, ustedes también despídanse de nuestra audiencia. Es bien especial pues poder tenerlos a todos acá, la gente que nos va a ver o que los está viendo.
Muchas gracias para todos por acompañarnos en este espacio. Yo quisiera dejar una última reflexión y es: ocúpate de lo que tienes más que de lo que te falta. Y me refiero a lo interior. Muchas gracias. Muchas gracias también. Aquí está ya de noche y por eso se cambió el plano. Así que me disculpan por las luces y todo esto, es difícil. Pero aprendí muchísimo hoy y espero que nos veamos en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes tres y a todos los que vayan a presenciar este video y a compartir. Todos los días uno es aprendiz, todos los días puede ser uno nuevo y conocerse y estimarse. Así que riquísimo hacer el viaje y descubrirse. Ok, a todos amigos de Tu Salud Guía, nos vemos en otra ocasión. Esperemos que el próximo tema sea también bien interesante. Hola, agradezco tus consejos y consultas en cada video. Son de gran utilidad para seguir mejorando. Suscríbete al canal, comparte, ayúdanos a llegar a más personas con estos consejos de salud y bienestar. Nos vemos.